Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos para platicar con usted en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información en la Ciudad de México. Y esta noche de domingo nos acompaña David Figueroa Márquez, notario público del Distrito Federal, quien ha venido para orientarnos, para informarnos, para decirnos todo lo que tenemos que saber de manera inicial y básica cuando realicemos una operación inmobiliaria, es decir, cuando compremos o vendamos nuestra casa, nuestro terreno, nuestro departamento, todo aquello que en muchas ocasiones resulta una operación novedosa, a veces la primera que realizamos en la vida y que muchas veces no tenemos la orientación suficiente. Muchas gracias, David Figueroa, por estar con nosotros. Te agradezco que hayas aceptado la invitación de Excelsior Televisión para acompañarnos esta noche. A tus órdenes, Elías, es un placer y un honor además compartir con el auditorio las inquietudes que bien has planteado. David Figueroa, como lo mencionaba, es notario público, por lo tanto es licenciado en Derecho. Él hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el título de doctor en Derecho y donde ha sido maestro en el posgrado sobre materias notariales y registrales. Tiene 27 años ya de experiencia como notario de esta ciudad capital y ha ocupado cargos muy importantes dentro de la agrupación, de las agrupaciones gremiales del notariado, puesto que ha sido presidente del Colegio Nacional de Notarios aquí en México, ha sido o es consejero de la Unión Internacional del Notariado Latinoamericano y es actualmente director de comercialización de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. David, yo comenzaría por preguntarte, ¿por qué quienes realizamos una operación inmobiliaria, quienes compramos o vendemos alguna propiedad inmueble, tenemos que ir ante el notario? En principio porque la ley lo señala que la adquisición de un inmueble debe ser otorgado en cuanto a la forma se refiere en instrumento público cuando rebasa un número determinado de salarios mínimos, que la mayoría de los inmuebles en esta ciudad rebasan ese monto. Entonces, en principio, la obligación resulta de la ley y la conveniencia de acudir al notario es porque la propia ley le ha establecido el compromiso de velar que las operaciones que los particulares realizan cumplan todos los requerimientos que la propia ley señala y además la ley descansa en la actuación notarial para que las obligaciones fiscales y administrativas que deban cumplir quienes compran o venden un inmueble se satisfagan. Esas obligaciones fiscales la ley se las encarga al notario, entonces es el notario la persona que se va a encargar de verificar que todos cumplan con sus responsabilidades, de verificar que la operación se realice con estricto apego a la norma y de, consecuentemente, darle seguridad y certeza a los que intervienen en ese tipo de actos jurídicos. La ley está por sobre las voluntades de los particulares que deben adecuarse a lo que la propia ley señala. Es decir, esta es una obligación para mi propio bien, para mi propia seguridad. Así es. La ley lo establece en esa forma y encomienda el cumplimiento de esas formas al notario público y consecuentemente él asume el compromiso de verificar que todos los requerimientos legales se satisfagan y consecuentemente conviene a los particulares esa situación. ¿Qué puede acontecer si no lo hago? Yo, por ejemplo, lamentablemente he visto tanto en mi escritorio en el bufete como lo vi mucho en mi escritorio en la Procuraduría, operaciones inmobiliarias, ventas o compras de terrenos, de casas, etcétera, que se hacían en un papel y a veces manuscritas y por lo que te comento, llegaban conmigo cuando ya estaba el problema, el pleito o la pérdida de esa propiedad. Eso es muy cierto y desafortunadamente es muy común y pues es la intervención notarial la que va a apoyar un poco a que esas situaciones se eliminen y le generen
y evitar intranquilidad a los particulares que intervienen en ese tema. El hecho de que las personas hagan su compraventa en un documento privado, en un papel, en un contrato que se elabore inclusive por acuerdo de ambas partes, no le da la certeza a la adquisición misma, porque esta tiene que pasar por el cumplimiento de la norma que el notario va a verificar y además tiene que ser comunicada al registro público de la propiedad. En materia inmobiliaria, la institución notarial y la institución registral resultan ser dos instituciones que están llamadas a garantizarle certeza y seguridad a los particulares. Si una escritura se otorga ante un notario, esta tiene que estar inscrita en el registro público de la propiedad. Si la ley señala en algunos casos, en tratándose de juicios como prescripciones adquisitivas o adjudicaciones judiciales que pueden inscribirse en el registro, deben inscribirse en el registro público de la propiedad para que la forma de la adquisición quede absolutamente protegida y pública frente a terceros. Si no se satisfacen estos dos elementos, escritura notarial o resolución judicial inscrita, nos vemos y los particulares se pueden ver envueltos en un conflicto grave porque no se hace pública la adquisición ante el registro. El notario está muy vinculado con la institución registral. A ver si lo entendí. Entonces, si tú le vendes tu casa a Juan y no la registran, no la notarizan primero y no la registran después, y tú me debes a mí un dinero, yo puedo ir a embargarte tu casa porque no consta que se la hayas vendido a Juan ni que Juan te haya pagado. Exactamente. Y mi embargo procede contra ti. Exactamente, ese es el riesgo en el que se incurre cuando la situación registral no se ve modificada por la escritura pública notarial o por la resolución judicial en el caso de las prescripciones. Si la situación registral, la realidad registral no se ve modificada por esos dos instrumentos, escritura pública o resolución judicial, en el caso exclusivamente de prescripciones, el titular registral sigue apareciendo como tal y consecuentemente expuesto a que le embarguen o inclusive con la posibilidad de poder volver a vender. Entonces, esto es realmente un interés primordial del comprador. Equivaldría en el coche o en otro bien mueble a la factura. Exactamente. Es decir, si no hay escritura y no hay registro, es como si yo no tuviera factura del coche o de la televisión o de lo que compre. Así es. Que tampoco tendría yo garantía, porque si tengo algo que reclamarle al vendedor, una evicción, una cosa de ese tipo, también estoy muy indefenso, ¿verdad? Exacto, sí. Los derechos entre los particulares, comprador y vendedor, con el instrumento público o inclusive en algún momento determinado con el instrumento privado entre ambos, podrían ventilarse, pero en una adquisición inmobiliaria no solamente están envueltos comprador y vendedor, sino la sociedad en general. Consecuentemente es importante que el adquirente tenga la tranquilidad de la adquisición pública, cuando es un acto entre particulares, la adquisición pública que se hace ante el notario y la consecuente inscripción en el registro de la propiedad. Esos dos elementos son indispensables. Y le va a correr al notario verificar que el vendedor sea efectivamente el que puede disponer y le va a correr al notario verificar que la escritura quede inscrita en el registro. Y también hay una seguridad y si no lo hace, un riesgo para el propio vendedor, quiero suponer, porque si Juan, al que le vendiste la casa, la utiliza para fines ilícitos, ilegales, la autoridad ministerial, el Ministerio Público, va a ir contra ti, que eres el dueño registrado. Ese es un tema muy interesante, José Elías, que tocas y que tiene que ver mucho con la situación que nos encontramos envueltos actualmente en cuanto al tema lavado de dinero, que implica una mayor diligencia y cuidado en las operaciones inmobiliarias. Lo que tocas es definitivamente muy importante. Como la responsiva cuando vende uno un automóvil, ¿verdad? Yo ya no soy el dueño. Así es, con esa envergadura. Es delicado, ¿verdad? Es delicado realmente. Muchas ocasiones también he visto que algunos compradores, por ejemplo, quienes tienen un crédito, bien sea de alguna institución pública o de algún banco privado, etcétera, van pagando sus abonos, etcétera, y llega el día feliz en que pagan el último abono y que dicen, ya terminé de pagar mi casa, ya puedo dormir tranquilo. Y ahí dejan la cosa como si hubieran pagado su tarjeta de crédito, como si hubieran pagado.
y se olvidan del notario. Yo tengo aquí todos mis recibos en mi carpeta y ya es mía. ¿Es suficiente los recibos? No es suficiente, desafortunadamente. Le va a servir para que en un momento determinado pueda el banco, no cobrarle el banco otra vez, pero va a ser necesario que acuda con el notario para decirle al notario, primero decirle al banco, ya te terminé de pagar, avísale al notario que ya quedó pagado, Sí. para que él haga una escritura donde se cancele la hipoteca que yo constituí en garantía del préstamo que me diste. Y esa escritura se inscriba en el registro público de la propiedad y quede igualmente claro que yo ya no tengo ninguna garantía a favor de nadie, que nadie tiene derecho sobre mi inmueble, y por lo tanto yo podré disponer en el momento en el que yo pueda hacerlo de ese mismo inmueble. De ese mismo inmueble. Lo mismo sucedería si se la compra una inmobiliaria, ¿verdad? Igualmente. Aunque no tenga yo un crédito bancario ni de institución oficial, ¿verdad? En ese supuesto es adicionalmente indispensable que si la venta se hizo en abonos y Sí. la inmobiliaria sí lo hizo, ya terminado de pagar, acudamos al notario inmobiliaria y adquirente para que se haga la escritura de adquisición. Sucede que a veces se paga y, como bien apuntas, como si fuera una tarjeta de crédito, ya no se hace nada y la inmobiliaria llega a desaparecer y ya no hay quien pueda transmitir la propiedad. Esos problemas se pueden presentar en algunos eventos. Aunque no tenga ningún interés fraudulento la Aunque sociedad, no lo simplemente hubiera. ya terminó Terminó de vender el fraccionamiento. Y ya escrituró todo lo que le pidieron que escriturara, le pagaron, no se enteró que faltó alguno, el adquirente ya no se preocupó y la escritura. Entregó todo Y a veces honestamente, etcétera, pero Y sucede que la inmobiliaria a veces ya hasta desapareció y ahora hay que buscar quién es el que va a transmitir la propiedad de aquello que se pagó hace muchos años, que a veces esas cosas suceden. vamos a un brevísimo corte y regresamos para seguir platicando con David Figueroa sobre esta orientación que nos está dando en materia de transmisión de inmuebles. Esta interesante charla con David Figueroa, notario público del Distrito Federal. David, en ocasiones también hemos visto problemas de otro tipo. Se me ocurre uno ahorita, muchas ocasiones quienes participan en alguna compraventa y sobre todo algunos compradores no piden que les transmitan la propiedad, sino que les den un poder para ellos poder en el futuro transmitirla a quien sea. Y de esa manera sienten que hacen un ahorro fiscal y un ahorro de honorarios notariales. ¿Y qué les puede pasar? Es lo peor que pueden hacer, porque una persona que compra un inmueble paga por el precio del inmueble. Él está dando el precio para que el vendedor le transmita la propiedad. La idea de que el poder me va a permitir a mí representar al vendedor y venderlo en un momento es parcialmente cierta, porque el poder sirve para eso. Cierto, sí sirve. Pero el poder no es el instrumento para justificarle al apoderado la propiedad del inmueble, porque está dependiendo de la representación y de la vida del poderdante. Por lo tanto, si en un momento determinado el poderdante muere, el poder, así sea irrevocable o de la característica que fuere, con los candados que se hubieran convenido, se acaba, porque no hay a quien representar. Y adicionalmente, el poderdante, que otorga un poder, no obstante haber recibido el precio por la venta, que jurídicamente ya transmitió la propiedad, sigue apareciendo en el registro como propietario del inmueble y por lo tanto o es susceptible de que le embarguen o en algún momento determinado, ante alguna necesidad económica, pudiera inclusive hasta poder volver a vender el inmueble, habiendo dado un poder, porque no está limitada su disposición del inmueble registralmente hablando. Y en materia de propiedades inmobiliarias, el registro es indispensable en este tema. Consecuentemente, se podría volver a vender o le podrían embargar. El apoderado, ¿qué pasa con esa falsa idea de que se ahorra impuestos y derechos? Pues está pagando por algo que no pretendió. Él pretendió la propiedad y pagó por una representación. Le puede salir caro el caldo. Le puede salir muy caro el caldo. El poder fenece cuando muere el que lo dio.
Así es. Es decir, el poderdante, si el que da el poder y el poder se van en la misma caja. Sí, porque participa el presupuesto de la representación del poderdante. Y para representar al poderdante tiene que estar vivo el poderdante. Yo no puedo representar a un muerto. Claro. Entonces, participa de ese principio indiscutible. Adicionalmente, todos los poderes son revocables, incluidos los irrevocables. Lo que pasa con los poderes irrevocables es que el que revoca el poder irrevocable contrae con el apoderado el compromiso de pagarle daños y perjuicios por haberle revocado, pero le puede revocar y puede asumir la obligación de pagar daños y perjuicios, que a lo mejor le resulta menos complicado que haber vendido, o menos inconveniente que haber vendido el inmueble otra vez. Claro. O sea, son situaciones que son susceptibles de que se presenten ante una figura alternativa que se utilizó un tiempo y que finalmente no resuelve la seguridad que toda persona requiere por una inversión importante que por regla general hace en la adquisición de un inmueble. Los herederos del poderdante que ha muerto pueden no ratificar el poder. Pudiera no ratificarlo. Y se quedan con la casa. Se tienen que ir a un procedimiento judicial para ver si hubo un documento o no hubo un documento. Pero por lo pronto de venta. la casa es de ellos. Por el momento la propiedad es de ellos, porque registralmente el propietario aparecerá como titular. Así es. Y consecuentemente tendrá toda la protección de la norma para que pueda disponer. Y la disposición se da ante el fallecimiento por el simple hecho del fallecimiento. La ley señala que al fallecimiento de una persona, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común inmediatamente. Entonces, ahí hay una transmisión ipso facto por el hecho del fallecimiento. Correcto. Si compro o vendo un inmueble, yo que vivo en el código 11.000, ¿qué notario me corresponde? Los notarios estamos distribuidos en las distintas delegaciones de la Ciudad de México, y el Colegio de Notarios, que está en Río Tigres, número 63, en la colonia Cuauhtémoc, tiene un directorio donde están todos los notarios. Pero yo puedo escoger al que quiera, ¿no? En principio yo podría ir a los notarios de la delegación Miguel Hidalgo, que es la que correspondería, pero el notario es como el médico. Pero o el puedo ir a sacerdote. Benito Juárez o Me puedo ir con ir notario de mi a confianza. Xochimilco. Exacto. Sí. Puedo irme a cualquier delegación política donde se encuentre el notario de mi confianza, porque es muy importante, y esto es lo que establece el principio de actuación notarial, que el notario actúa a rogación de parte. Entonces las personas acuden con el notario al que le sienten confianza o le tienen confianza, Correcto. o el notario de la familia, o en su caso, si no es así, pues el notario que decida, la persona que tiene más que proteger, que en una adquisición por regla general es el comprador. Entonces van con el notario que decide el comprador, que si no tiene algún notario y no conoce alguno específico, puede acudir al Colegio de Notarios y que le digan cuál es el notario que le queda más cercano, y ese puede ser en un momento determinado. Es decir, en la compraventa, el comprador elige al notario. Por regla general. Por regla general. Hay casos excepcionales, como en los casos de fraccionamientos nuevos que se han dado que se elige el notario por parte del fraccionador, en la medida de que el notario del fraccionador es el que cuenta con todos los antecedentes que están en proceso de inscripción. ¿verdad? Y es más fácil, para porque todos. ese notario tiene toda la información y las inscripciones consecuentemente pueden ser más ágiles en el momento, en la medida de que el notario que hizo el fraccionamiento y que vino acompañando al desarrollador inmobiliario en todo su proceso de adquisición, constitución de condominios o lotificación o lo que fuere, ha estudiado todos los antecedentes de propiedad del inmueble que resulta ser o afecto en condominio o sujeto a una notificación. Correcto. Entonces, ahí esa sería la excepción, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Y quién le paga al notario? Lo hace el adquirente. Lo hace el adquirente. El adquirente debe satisfacer los gastos que le implica la adquisición, que en términos de gastos estamos contemplando los impuestos, los derechos y los honorarios notariales. Por regla general podríamos decirlo, porque todos los notarios cobramos con base en un arancel que se actualiza año con año y que se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal todos los años y que se va indexando según el incremento en el salario mínimo. Podríamos decir que del 100% de gastos notariales, una quinta parte son honorarios notariales y las otras 4/5 partes son impuestos y derechos que tienen que satisfacerse, y que el notario tiene obligación de calcular, retener y enterarle al gobierno del Distrito Federal, al Registro Público de la Propiedad, gobierno del Distrito Federal igualmente, o a la autoridad federal en el caso de que haya impuestos sobre federales la renta, que se causen, o IVA, ¿no? Por la si se transmisión venden del locales, departamentos, Sí. consultorios, despachos, ahí se genera un IVA que lo genera el vendedor y que lo retiene al notario y lo paga por cuenta del vendedor y lo entera a la autoridad federal.
Entonces, el compromiso que tiene el notario es de calcular todos estos impuestos y pagarlos y entregar los correspondientes comprobantes a los adquirentes, ¿no? ¿Y aquí, O enajenantes. ¿Y aquí entre nos son ustedes muy careros? Realmente no, porque todos nos regimos con base en un arancel que establece montos y cuotas fijas o progresivas dependiendo de los montos mismos. Por regla general, un inmueble con un valor mayor tiene un porcentaje de cobro de honorarios menor y un inmueble con valor menor tiene un porcentaje de cobros de honorarios mayor. Pareciera esto un contrasentido, pero no es así. Son los gastos porque, fijos, los costos fijos. Por regla general, el arancel establece cuáles son las cantidades mínimas que los notarios deben de cobrar y casi en los inmuebles de costos reducidos está estableciendo casi una cantidad fija. Adicionalmente a esto, todos los años aparece una jornada notarial que establece reducciones fiscales que van de un 60 a un 10% en la medida de que el inmueble pudiera tener un valor catastral de 327,000 pesos a la fecha o un valor catastral de hasta 1,700,000 pesos. Como valor catastral. Como valor catastral. Que no siempre coincide con el comercial. No siempre coincide con el comercial. Y en estos supuestos de jornadas notariales que Casi siempre es menor el catastral, ¿verdad? Sí, por regla general. Y el gobierno de la ciudad, para facilitar la regularización de la propiedad, lo que hace es emitir estos acuerdos de reducciones fiscales que sirven muchísimo a los particulares que no han hecho la regularización de su propiedad, para que la regularicen, paguen sus impuestos con reducciones de 60 o hasta 10% en impuestos y derechos y con reducciones hasta del 30% en honorarios notariales. Entonces son eventos que emite año con año el gobierno de la ciudad y que son muy benéficos para los habitantes de esa ciudad que adquieren o que regularizan la propiedad de inmuebles, ya sea por vía de compra-venta o por vía de adjudicación por herencia, de sucesión testamentaria o intestamentaria, porque se nos dan muchos fallecimientos ya en la Ciudad de México y hay muchas herencias que hay que ir tramitando para adjudicarle a los herederos o a los legatarios los bienes que conformaron el patrimonio del fallecido, ¿no? Entonces, desde luego que es muy delicado el tema de adquirir o de vender sin la debida protocolización notarial y sin el consecuente registro inmobiliario, ¿verdad? Cierto. Es tan relevante esto que cualquier duda o inquietud, antes inclusive de empezar el trámite, se puede plantear a cualquier notario en la Ciudad de México y el arancel no marca que podamos nosotros cobrar cantidad alguna por asesorías. Consecuentemente, las asesorías todas son gratuitas. No estamos facultados por el arancel para cobrar las asesorías. Cobramos todo lo que implica ya una actuación, y la actuación es cuando ya el asunto se va a llevar ante el notario y el notario va a elaborar finalmente una escritura. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese proceso, consultas de expedientes o verificaciones en diferentes entidades administrativas, están contempladas dentro del arancel. Pero si uno quiere ir ante un notario a preguntarle qué hacer o cómo hacer, puede ir siempre. Todas las modalidades, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, claro. Yo ya determiné de pagar al banco la casita, pero quiero que me la escrituren a nombre de mi familia. ¿Cuánto me cuesta? Se puede, ¿verdad? Sí, no necesariamente a mi nombre, sino a quien yo se quiera. puede hacer, a quien yo quiera, obviamente generará impuestos que el notario verificará y determinará y le orientará, pero esa asesoría es gratuita. Entonces es importante no descuidarla. Si no se conoce un notario, el Colegio de Notarios todos los días de 4 a 6 tenemos compromiso de acudir al colegio, todos los notarios de la Ciudad de México, nos vamos rolando, para ofrecer asesorías jurídicas gratuitas a todas aquellas personas que acudan al colegio. ¿De 4 a 6? ¿Dónde está? Está en la calle de Río Tigris, número 63, en la colonia Cuauhtémoc. Muy cerca de Reforma. Muy cerca de Reforma. Y de 4 a 6 de la tarde uno va, se documenta ahí y espera, y seguramente habrá 3 o 4 notarios, porque nos vamos rolando con relativa frecuencia y siempre habrá personas que puedan orientar a quienes ¿Esa asesoría también es gratuita? Es gratuita igualmente. Es gratuita igualmente. Perfecto. Pues desde luego esto ha sido muy importante y muy ilustrativo para los abogados y para el público que no lo es. ¿Algo más que quisieras agregar, David? ¿Alguna recomendación, alguna información, algún mensaje? La adquisición de propiedad va muy vinculada con el hecho de que uno pueda formalizar en vida lo que está haciéndose. A veces no nos da tiempo. Claro. Entonces es muy importante, el derecho mexicano tiene establecida una figura que se llama testamento público abierto y ese testamento que se otorga ante notario. Ese testamento se puede hacer en todo el año,
y el costo es, según el arancel, de 3,000 pesos, o se puede hacer en el mes del testamento, septiembre, y el costo es de la mitad. David, muchas gracias por A tus habernos órdenes, José Elías. acompañado Es este un placer. domingo. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido. Nos vemos la próxima y mientras tanto, que la pasen muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.